Ok, hermanos. El hermano Ortega les está dando la hoja de la escuela dominical para hoy. Vamos a comenzar. Vimos la semana pasada la introducción al Evangelio de Marcos. Ahora vamos a ver ya la primera, vamos a decir, la primera escena o el primer narrativo en el Evangelio de Marcos. Y aquí lo hice un poquito grande, hermanos, porque lo que quiero hacer es, hermanos, una de las ventajas que tenemos hoy en día, a diferencia de otras ventajas que tenían en aquel tiempo en escribir y en acomodar, es que hoy en día podemos distinguir entre la narración y los discursos. Entonces, lo que voy a ir haciendo, hermanos, es separar, cuando leamos el Evangelio de Marcos, voy a separar la narración y el discurso. Por ejemplo, aquí, lo que pongo en cursiva y que pongo tabulado es un discurso, ¿ok? Entonces es algo que dicen, palabras que dicen. Entonces quiero que note, vamos a leer esta primera escena, también quiero que note los colorcitos que estoy usando y a ver si al final de la lectura usted me puede decir cuáles fueron las palabras, las frases que están enfatizadas en estos versículos, ¿ok? Entonces déjame leerlo. Yo voy a leerlo, ahí sígame con su vista y usted ponga atención a los colorcitos y también los discursos que vamos a ver aquí. Este es el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 45. Dice la Escritura: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes le siguieron. Pasando de allí a un poco más adelante, vio a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando luego en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero luego había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente, le despidió y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó,
para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y al divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que estaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él todas partes. Amén, hasta ahí. Ok, notó algunas palabras, colorcitos que se repiten. Puse todo lo que tenía que ver con lugares, lo puse en café. Jesús, el Padre o el Espíritu lo voy a poner de verde. Publicarlo, esta es la palabra griega para predicar, esta es la palabra keruso o kiruso, ¿verdad? Esta es la palabra kiruso y es para... Y todo lo que está en rojo de esto es un mandato, ¿verdad? Cuando el Señor hace algún mandato, lo pongo así. Puse algunas palabras en negrito que son enfáticas. Lo azul es una marca temporal. No sé, algo que notó de la lectura. Algo, ahorita vamos a ir ya a las hojas, pero algo que notó de la lectura. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, la palabra demonios, espíritus inmundos. Ok, estos son mandatos, ¿verdad? Los que están un poquito en blanco son mandatos. En amarillo son una palabra que se repite mucho en esta narración. La palabra autoridad se repite varias veces y es clave. Autoridad, autoridad, y más abajo... bueno, creo que es nada más ahí. Ok, bien, vamos a comenzar ahora sí, entonces déjenme ir a la diapositiva. Ok, ahí en sus hojitas, hermanos, hasta atrás de la hojita, hay un mapa de Galilea, ¿ok? Entonces, quiero nada más que vea. Ok, quiero que vea un poquito aquí. Ok, porque necesitamos ubicarnos. El Señor Jesucristo es ¿de dónde? ¿De qué ciudad? Es de Nazaret, ok. Él es de Nazaret, ok. Entonces, recuerde que muy probablemente el Señor Jesucristo, las dos ciudades importantes de Nazaret era Tiberias, ok. Y otra que está aquí que no está marcado, que era Séforis, ok. Séforis y Tiberias eran probablemente las de las ciudades más importantes de Galilea. Ahora, no eran las únicas. Recuerden que cuando hablamos de Galilea, ¿ok? Cuando hablamos de Galilea, hablamos de una región, ¿ok? No hablamos de una ciudad. Es como, por ejemplo, nosotros sabemos eso. Cuando hablamos de Sonora, ¿de qué estamos hablando? Del estado, ¿verdad? Del estado de Sonora. Y ya después Sonora tiene muchas ciudades o muchos municipios, ¿ok? No es exactamente igual, pero esta era de nuevo la región de Galilea. Ahora, note aquí que hay varias ciudades alrededor del mar de Galilea, ¿ok? Varias ciudades alrededor de Galilea. Está Betsaida, Capernaum, Magdala y Tiberias. Voy a enseñarle otro mapita que está un poquito... Ok, note aquí. Y lo quiero centrar aquí. Este narrativo va a centrarse en la ciudad de Capernaum, ¿ok? Todo lo que vamos a leer ahorita, lo que leímos ahorita, esto que está pasando va a aparecer en Capernaum, ¿ok? Y este va a ser un lugar importante para el Señor Jesús, ¿ok? Capernaum es un lugar importante para el Señor Jesús. Ahora, quiero que vea, cuando pensamos en el mar de Galilea y cuando usted piensa en pescadores, hermanos, lo que debemos pensar es que el mar de Galilea realmente era un mar grande, ¿ok? Donde, imagínense, de tal manera que la gente vivía de la pesca. No estamos hablando ahí laguito de la Sauceda. ¿Conocen el laguito de la Sauceda? O sea, no estamos hablando del laguito de la Sauceda, estamos hablando de el mar de Galilea, ¿ok? Este es el mar de Galilea. Y entonces, vamos a comenzar ahora sí ahí en sus hojitas, ¿verdad? Ahí en sus hojitas. Permíteme tantito, no, creo que no.
Ok, ahora hermanos, ayúdame usted de antemano. Puede ir leyendo un poquito de lo que están en sus notas. De nuevo, no quiero ir, ¿cómo se dice? Están leyendo las notas y hacerlo monótono. Quiero que tengamos discusión sobre lo que el texto está diciendo, ¿verdad? Más que estar leyendo las notas. Ok, comenzamos aquí. La primera parte de esta narración va a hablar sobre la predicación autoritativa de Jesús, ¿ok? La primera parte de esta narración, y ahí está para llenar, va a hablar de la predicación autoritativa de Jesús. Ok. Hermanos, la primera cosa que Juan nos va a presentar en versículos 14 y 15 es el mensaje de Jesús. ¿Ok? Hermanos, alguien ayúdeme leyendo Marcos 1, 14 y 15. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? Ok, hermanos, de nuevo, muy interesante. Ok, ahora, recuerde, no vamos a ir a otros evangelios, hermanos, para mí está siendo muy difícil, no sé usted, pero porque uno quiere ir a otros evangelios y hablar un montón de cosas, pero vamos a mantenernos en Marcos. Dice Marcos, la primera frase con la que comienza, después de que Juan fue, ¿por qué lo encarcelaron? Bueno, aquí está. ¿Marcos qué? Sí, sabemos de Lucas y sabemos de Juan muchos detalles alrededor de esto, pero Marcos no dice nada, simplemente dice, después que encarcelaron a Juan el Bautista, es cuando Jesús viene predicando, y viene predicando ¿dónde? ¿No? En Galilea. Entonces, cuando usted piense Galilea, estamos hablando que el Señor comenzó un ministerio de predicar en esa región, porque Él era de Nazaret de Galilea, ¿ok? Él era de Nazaret de Galilea, y viene predicando un mensaje. Ahora, note hermanos aquí, ahí está en su bosquejo. El mensaje de Jesús, hermanos, el mensaje de Jesús es la continuación y cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. La frase, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se han acercado, son dos frases que deben verse, hermanos, como explicativa una de otra. Cuando dice el Señor, el tiempo se ha cumplido o el tiempo ha llegado, el Señor está diciendo, adivine qué está diciendo, el reino está cerca. El reino está cerca. Ahora, hermanos, de nuevo, para nosotros gentiles, mexicanos y gentiles en aquel tiempo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué le dice usted de esa frase? El reino de los cielos, el reino de Dios. Pues en aquel entonces yo creo que no nos decían nada. Bueno, a nosotros gentiles, pero si usted fuera judío. Sí, ellos estaban esperando. Ok, hermanos, dice, déjenme leerle, no vayan a ir, déjenme leerle unos pasajes de Miqueas, déjenme leerle, dice Miqueas 4:1 al 4. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Judá será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Dice Miqueas más adelante, en aquel día dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré a la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y por último, hermanos, yo creo que usted conoce, mismo Miqueas, estoy en Miqueas, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel.
y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová y con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora se han engrandecido hasta los fines de la tierra. Hermanos, Miqueas, nada más le estoy dando un pasaje de los muchos del Antiguo Testamento. Miqueas dice que Jerusalén va a ser cabeza de las naciones, que Jerusalén va a reinar y que va a venir un pastor que nace de Belén para reinar en el nombre de Jehová. Había esa promesa del Antiguo Testamento y esa es una de un montón de promesas. Entonces, cuando Jesús viene, hermanos, usted como judío, escuchando este tipo de promesas, y dice el Señor, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué piensa como judío? ¿Ya llegó? Este es el momento. Este es el momento, ¿para qué? Para que pase ¿qué? Todo aquello que está diciendo el Antiguo Testamento. Ahora, hermanos, acuérdense, también tenemos una idea y a veces cuando habla de un reino, los judíos nunca pensaban en un reino espiritual en el corazón, ¿verdad? Ellos pensaban en un reino ¿qué? Físico, porque hermanos, y hay que tener mucho cuidado cómo leemos la Biblia, acuérdense, porque esta idea de que a veces, ay, no, es que sí, Cristo reina en nuestros corazones, yo no estoy en contra con esa idea, pero de nuevo, Dios anticipa un reino físico. Esta era la expectativa, esta es la expectativa del Antiguo Testamento, hermanos, de un reino físico, un reino desde Jerusalén, Cristo gobernando a las naciones. Entonces, este es el mensaje de Cristo. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué más dice? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora, hermanos, hermanos, si usted de nuevo, si alguien le pregunta ¿qué predicaba Cristo? Marcos, ¿qué predicaba Cristo? El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en él. Ahora, hermanos, acuérdense, esa palabra evangelio, ¿qué significa la palabra evangelio? ¿Qué predicaba? ¿Por qué le dice el Señor Jesús, creed en el evangelio? Las buenas, ahora hermanos. Ok, bueno, un poquito. Ahora, piensa en esto. El contexto nos dice mucho. Piensa en el contexto. Este es Marcos, tratando de darnos el evangelio. Comienza Marcos diciendo, ¿cómo comienza Marcos 1:1? El evangelio. Ok, Marcos dice, esto que voy a escribirles es ¿qué? El evangelio, las buenas noticias, el mensaje acerca de ¿quién? Acerca de Jesús. Entonces, hermanos, y ahí están sus notas. De nuevo, Marcos, hermanos, identifica que lo que va a narrar él es el evangelio acerca de Jesús. Que Jesús predicaba el evangelio del reino. Y que tenemos que arrepentirnos y creer en él. Evangelio. Y aquí tengo una pregunta, puse una pregunta, hermanos. ¿Será que desde el comienzo Marcos está identificando este evangelio del reino con la persona de Jesús? ¿Será, hermanos, que está identificando el reino con la persona de Jesús? Ahora, hermanos, pero de nuevo, recuerden que la autoridad está en el texto, la autoridad no está en la explicación del pastor. ¿Sí o no? ¿Dónde está la autoridad? La autoridad está en el texto. Ahora le pregunto, en el texto, ¿se ve eso? Cuando hablamos del evangelio, del reino, ¿se ve esa conexión entre la persona de Jesús y el reino? Ahora, quiero que tenga esta pregunta, porque adivine que Marcos sí la va a resolver.
Solamente que vamos comenzando en la narración. O sea, le estoy haciendo este tipo de preguntas porque, de nuevo, Marcos va a contestar varias. ¿Ok? Sí, hermano. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías. Y de nuevo. Ok, y de nuevo, hermanos, con mucho más razón, lo que Cristo está haciendo, el mensaje que está trayendo, es una continuación de ¿qué? De las promesas hechas en el Antiguo Testamento. ¿Ok? De las promesas. Y hay que pensar. Ahora, siguiente. Por eso dice, arrepentidos y creed en el Evangelio. Que Evangelio, pues el Evangelio que hiciste de Marcos. Exactamente, el Evangelio, y básicamente es creer en ¿qué? En su persona. Ahora, quiero que vea que eso es lo que, de nuevo, eso es lo que va a enfatizar. Y quiero que lo vea más adelantito, porque de nuevo, quiero que usted lo vea, que en verdad para Marcos el asunto del Evangelio no está separado de ¿qué? De la persona de Jesús. El Evangelio no se separa de la persona de Jesús. Ahora, la siguiente escena, hermanos, Marcos va bien rápido. De nuevo, mire, nos da 2 versículos acerca del mensaje de Jesús y luego viene el llamado de Jesús a sus discípulos, versículos 16 al 20. Vaya ahí, versículos 16 al 20. Hermanos, de una forma muy rápida, ¿a quién les llama primero? Alguien ayúdeme ahí. Si quiere leerlo o contestarlo. ¿A quién llama primero? Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Les dijo Jesús: venid en pos de mí, y os haré que seáis pescadores de hombres. Ok, Simón y Andrés. Ahora, hermanos, de nuevo, hay que leer un poquito, hay que aprender. De nuevo, Jesús es un rabí, ¿no? Un maestro, esa era la palabra para los maestros. Ok, en aquel tiempo, los maestros no buscan a los alumnos. Los alumnos o los discípulos van y piden al maestro: acéptame como su discípulo. Hermano Jesús. Ok, ahí voy. Y eso es a lo que voy. Ahora, ¿dónde está implicado eso? Cuando les dice, los ven en el mar y les dice: venid en pos de mí. Esa frase era una frase que usaban, adivinen quién, los maestros, los rabís. Hermanos, nosotros tenemos una idea un poquito, de nuevo, estamos en un mundo moderno, pero en el primer siglo, hermanos, el maestro y el discípulo era más que ir a clase, sentarte, escribir y chacotear un ratito y irnos a la escuela a ver receso, echar café. Eso es como nosotros vemos a veces la escuela, ¿sí o no? No, pero en aquel tiempo el discípulo y el maestro es una relación. ¿Por qué? Porque, como dijo el hermano, porque un discípulo le pedía al maestro: oye, acéptame como su discípulo, y el maestro podía decir: no, tú no. Ahora Jesús hace algo que es un poquito diferente. Él viene y Él les pide: vengan en pos de mí. Y luego tiene una frase un poquito rara que Marcos no va a explicar hasta más adelante: y os haré pescadores De hombres. y así como que Marcos nos deja así como que ¿y eso qué significa? Ahora, de nuevo, este tipo de preguntas quiero que las mantenga porque Marcos lo va a contestar. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice? ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es la respuesta de Simón y Andrés? Pues se fueron uno con los dos, obedecieron, Dejándolo, le siguieron. le siguieron. Ok, hermanos, ahora usted. Yo tengo preguntas. No sé si usted cuando lee la Biblia tiene este tipo de preguntas, pero ok, ajá. ¿Y de qué van a vivir? ¿Y qué van a comer? ¿Y dónde van a vivir? Oye, Señor, ok, pues tú me estás llamando, ¿verdad? Bueno, y eso significa que tú tienes un lugar donde vamos a vivir. Vamos a hacer un trabajito. Oye, ¿cómo le va? Y lo que doy a mi casa, tú me lo vas a dar. Ahora, de nuevo, esa es la pregunta que yo tendría, ¿no?
Pues que no he preguntado de dónde está. Ok, pero no en Marcos. Eso lo preguntaron ¿dónde? En otro evangelio, ¿verdad? Sí, ahora, hermanos, y eso es lo genial. Oye, vamos a ver nada más la marca que nos está dando, el enfoque que nos está dando Marcos. Hermano, ahí en el contexto anterior nos está diciendo cómo Juan estaba diciendo que ya había llegado el Jesús a la tierra. Y bautizó a Jesús y todo el mundo, me imagino que los que estaban alrededor vieron todo lo que Sí, se escribió. sí, Y más de uno le dijo a otro y todo eso Jesús. sí. Ya para cuando fue, síganme, ya sabían. Sí, hermano, y Juan nos dice todos esos detalles. Por eso ya en ese pedacito anterior, lo está diciendo. Sí, sí. Ahora, ¿sabe por qué nosotros lo estamos entendiendo? Porque ya tenemos todos los evangelios en nuestra mente. Pero cuando... Toda la historia de lo que pasó. Es que esta es la cosa, hermano. Una de las cosas es que nosotros ya tenemos todos los evangelios en la mente, pero cuando la gente en Roma recibió este evangelio, había cosas que no completamente sabían. Y de nuevo, que Marcos, no porque les quiere ocultar, simplemente no es el punto de qué, de su narración. Hermana Socorro. Ahora, sí, pero ¿quién nos dice eso? El Evangelio de Juan. Ok, Marcos no. Ahora, de nuevo, quiero que piensen esto. Marcos no nos está diciendo, no porque no sea importante, no porque nos quiere ocultar algo, no es su enfoque. Ok, no es su enfoque, no es lo que le urge a Marcos comunicar. Y aquí nuestra pregunta es, bueno, Marcos, si estás evitando tantos detalles, ¿qué es tu punto? Y quiero llegar a eso. ¿Ok? Entonces, permítame tantito. Entonces, inmediatamente llama a los primeros. Dice que yendo un poquito más adelante, vienen otros dos más. ¿Quiénes son los otros dos más? Jacobo y Juan. Hijos de Zebedeo, ¿verdad? Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Ok, ahora note. Los primeros son hermanos, los segundos son hermanos. Ok, ya tiene, ahí está llamando 4 discípulos y son hermanos. ¿Verdad? Pedro y Andrés, Simón y Andrés, y Juan y Jacobo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y ahí se los puse en sus notas, si alguien ya leyó la nota. ¿Cuál es la diferencia de estos segundos discípulos? Hermana Pati. Pues ellos estaban en la barca remendando, pero yo aquí lo que veo es que luego los llamó y dejando a sus padres, Zebedeo en la barca con su hermano, les siguieron, o sea, estaban junto con Zebedeo y sus jornaleros. Ahí podríamos pensar, bueno, el papá les va a cooperar para que se puedan... Casi, ok. Los primeros, de nuevo, los segundos que están llamando, hermanos, ya no se notan como simples pescadores. Estos ya son una pymes, ¿verdad? Un pymes, pequeña y mediana empresa. ¿Ok? Porque ya está Zebedeo y tienen jornaleros. La palabra jornaleros es la palabra gente contratada. ¿Ok? Tiene gente contratada. Hermanos, ya cuando un negocio tiene gente contratada, ya estamos hablando que ya no es un negocio familiar. Ya es una, de nuevo, por eso le llamo un pyme, ¿verdad? Pequeña o mediana empresa. ¿Ok? Ahora, de nuevo. Ok, ¿cuál es la respuesta de los siguientes? ¿Qué es la respuesta de Juan y Jacobo y Juan? Le siguieron. Ok, le siguieron. Terminaron de remendarlas. Bien. Ahora, hermanos, a lo que quiero llegar, y ahorita un poquito. Hermanos, lo siguiente que viene, y yo no sé si usted se había dado cuenta, yo me di cuenta yo creo que hace 6 meses, lo que Marcos va a narrar del versículo 21 al versículo 39 es básicamente todo lo que Jesús hace en un día. O todo lo que por lo menos Jesús hizo en un día. ¿Ok? Si usted quiere saber qué hacía el Señor en un día normal de día de reposo, Marcos nos dice. Y probablemente es el único que nos dice. Usted no encuentra esto en Mateo, usted no encuentra esto en Juan, usted no encuentra esto en Lucas. Solamente Marcos es el que con notaciones cronológicas nos va a decir qué hacía Jesús en un día de reposo. Ahora, hermanos, ¿cuándo comenzaba el día de reposo judío? El viernes en la tarde. Ok. Ponerse el sol.
Viernes en la tarde, acuérdense. Ahora, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene? ¿Por qué los judíos comienzan en la tarde? Porque Dios así lo estableció. Bueno. No, ¿de dónde? ¿De dónde? De eso, bien, hermano. Acuérdense que Génesis, cuando comienza a marcar, y fue la tarde y la mañana, un día. ¿Quién lo estableció? Bueno, ajá. Ahora, de nuevo, ¿por qué digo esto? Y sí, es bueno, ellos están siguiendo la manera en que Génesis está midiendo los días. Entonces, el día de reposo comienza viernes en la tarde, todo el viernes en la tarde, vamos a hacer una aproximación, 6 de la tarde, ¿verdad? Hasta el sábado termina, ¿y el sábado termina qué? A las 6 de la tarde, ok. Cuando se sienta el sol, se para, el día se acabó. Ajá. Y comienza Sí, ahora. Hay meses Cuando se sienta que el no sol. es a las 6, el sol se pone más tarde. Sí, ahora aquí viene, ahí, eso es lo que vamos. Acuérdese, otra de las cosas, Marcos no está usando un calendario judío. Marcos, ¿qué tipo de calendario usa? Un calendario romano que divide el día en 4. ¿Verdad? La manera en que nosotros medimos el día es como Marcos mide el día. Ahora, le digo esto porque lo que vamos a ver en la narración comienza con esto. Bueno, ahorita ve. Déjame ver mi diapositiva. Ok, comienza con esto. Y ahorita regreso a la foto anterior. La escena de la sinagoga comienza, creemos, un sábado temprano. ¿Ok? Un sábado temprano. ¿Qué pasa, hermanos, el sábado temprano? Mire ahí en sus notas o acompáñenme a los versículos. Dice que Jesús entra en la ciudad de Capernaum y entra en la sinagoga. Ahora, alguien ayúdame leyendo el versículo, ¿por qué? A ver. Entraron en Capernaum y los días de reposo, y entrando en la sinagoga enseñaban. Ok, ahora, de nuevo, hay varias cosas que Marcos no nos está diciendo, hermanos, pero que ya uno necesita un poquito sobreentender. Ok, entra en la sinagoga en un día de reposo. Ahora, el día de reposo que Marcos probablemente está diciendo, ahora, aquí hay varios detalles. Capernaum, hermanos, y ahí están sus notas, más o menos es una ciudad que tiene alrededor de 10,000 personas. No lo marqué en ese mapa, no. Ahora, hermanos, esta foto que está aquí es lo que se cree del vestigio de la sinagoga de Capernaum. Entonces, hermanos, esta no es la sinagoga más grande de Galilea, pero a nuestra estima es una sinagoga y es un poco grande, ¿sí o no? O sea, probablemente no es la más grande, porque más adelantito les voy a enseñar fotos de otra, pero esta es una sinagoga que es un poco grande, ¿ok? Entonces, el Señor, ahora hermanos, el Señor viene, entra en la sinagoga y enseña. Ahora hermanos, en las sinagogas había maestros y había escribas y había personas, es como de nuevo, que venga alguien aquí y que le diga, pues venga, bienvenido, enséñenos. ¿Usted dejaría a cualquier persona venir y enseñar? No. ¿Usted cree que en la sinagoga era igual? No. En la sinagoga no cualquiera va a ponerse y no cualquiera va a enseñar, no cualquiera va a poner, o sea, aquí Marcos de nuevo no nos está dando información que uno ya está pensando que, ok, en alguna manera reconocen a Jesús como un maestro y le están dando chance, ¿qué? Enseñar. Ahora, en esta escena Marcos no nos dice nada de la enseñanza. ¿O sí nos dice que enseñaba? No nos dice nada. Ahora, hermanos. Solo dice que enseñaba como quien tiene que. Ok, aquí viene. ¿Qué es la anotación de Marcos? Enseñaba como quien tiene que. Y no como los escribas. Ok. Y aquí yo estoy tratando de reajustar mi pensamiento. Los escribas, hermanos, la palabra griega es gramateos.
los gramatefs o los escribas no necesariamente eran copistas, ¿ok? No necesariamente eran copistas, ¿ok? Sí, los scribes no necesariamente eran quienes copiaban los manuscritos, pero mucha de la autoridad de los escribas eran los intérpretes de la ley. ¿Ok? Por ejemplo, en la nueva versión internacional, ahí lo puse en sus notas, no aparece como los escribas o los gramatefs, les dice los intérpretes de la ley. Ahora, hermanos, no voy a discutirlo ahorita, después lo vamos a ver. Los judíos, hermanos, tenían una concepción que había una ley escrita, pero adivine qué, también había una ley oral. ¿Ok? Y ellos creían, hermanos, de nuevo, que la ley oral era hermanos, como que la ley oral era como este tipo de enseñanza que no está escrito, pero que lo conocemos del abuelo, del bisabuelo, del tatarabuelo. Hay cosas que a veces no están escritas, pero que la cultura y la generación y la historia nos enseñan que se deben hacer. ¿Ok? Sí, ahora, esta es una de las cosas que Marcos nos dice. El Señor comienza a predicar y dice, ¿predica con qué? Él está predicando con autoridad. Y uno entonces diría, bueno, ¿y qué significa eso? Marcos, bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Que pegaba duro, que hablaba fuerte, que les decía, cállate y siéntate? ¿O cuál era eso? Ok, y de nuevo, no nos dice ahorita, pero bueno, ¿qué será esa autoridad? Ahora, inmediatamente, hermanos, ¿qué sigue después de eso? Alguien ayúdeme ahí. ¿Qué sigue inmediatamente después de eso? Ahora, hermanos, ¿cómo debemos leer eso? De nuevo, a nosotros se nos... Pero imagínense, léalo eso en el contexto de la iglesia. Pero había en la escuela dominical un endemoniado que de pronto gritó. Hermanos, imagínense en la escuela dominical o en el servicio que anda de pronto un endemoniado por ahí y grita, ¿qué tiene el pastor conmigo? ¿Qué haría usted? No. Los demonios sabían más que la gente. No, sí, no, pero aquí lo que voy es, ¿qué haría usted? Note aquí. Y la pregunta, y también ahí está en sus notas, ¿qué hace un endemoniado en la sinagoga? Hermanos, ¿qué hace un endemoniado en la sinagoga? Hermanos, ¿cómo se veía esta persona? O sea, ¿cómo fue que lo dejaron entrar? Era el dominio. Porque había momentos donde los tomaban, no era que todo el tiempo eran poseídos. Exactamente. Bueno, sí, pero aquí de nuevo, hermanos, pues nada más pensando como en sentido común, no se veía como un endemoniado, no estaba atacándolas, probablemente se veía como cualquier persona y viene, ahora quiero que vea esto y lo lea con sorpresa, porque en verdad ustedes vienen a la sinagoga para adorar a Dios, aprender de Dios, orar, está en la sinagoga. Él está dentro, no es alguien allá afuera, él está allá adentro. Este hombre está dentro de la sinagoga y tiene un demonio, querían quitar la atención de las personas en lo que Jesucristo estaba enseñando. Bueno, no nos dice lo que ahora, sí, pero quiero que note, porque sí nos dice el detalle, sí nos dice. El Señor está predicando, dice Marcos con autoridad. ¿Qué pasó, hermana Juanita? Yo pienso que en sus momentos de no endemoniado, quería entrar porque él sabía que estaba ahí, o había muchos sí, pues Ahora, ahora quiero que vea con estos ojos, porque esta es la manera en cómo estamos leyendo el Evangelio y el mundo del primer siglo. ¿Ok? Más de una vez llegué yo a entrar a iglesia, así, que iba
Más a ver, de salida. Imagino que no sé. A lo mejor las personas estaban así. Igual, sí, hermanos, sí, sí. Igual pueden ignorar todo, ¿sí? Entonces, cuando se enfrentan eso con la palabra de Dios, se manifiestan de esa manera. Aquí lo vivimos, estuvimos en una presentación cuando se reanudaba con una muchacha que trabajaba en un bar de música. Sí, sí, yo me acuerdo. Con la mano que no escuchaba, pero en medio de la presentación y todos entendimos que era una situación de ese tipo. No pasó a mayores, no hubo nada, no, nomás empezó a hablar cosas extrañas, pero Sí, sí. Ahora, de nuevo, y es con esa sorpresa que quiero que lo lea, hermano. No quisiera, pero cierta vez mi señora y yo entramos a había habido una grandes y todo, había un show ahí que era de uno que se arrepentían y el caso de quién quiere aceptar a Jesús y levantaron las manos. Y bueno, de un ataque se puso mal. Su esposa. Sí. La sujetaron y los adentró, llegaron a Cruz Roja, los camilleros, más de las dos de ustedes, no pudieron con ella, no pudieron. Y uno que en el nombre de Dios tenía que dar fuerza, ¿verdad? No hay Dios, no. Fue algo. Sí, sí. Ahora, Y entramos con sí, sí, hermanos. Ahora, quiero que con esas, de nuevo, como está diciendo el hermano Guillermo, eso no es tampoco ajeno ni diferente que ha pasado en las iglesias. Entonces, está Jesús, está un espíritu. Ahora, hermanos, el espíritu inmundo está reaccionando. Quiero que note algo que Marcos sí nos está enseñando. El espíritu inmundo está reaccionando a la predicación de Jesús, porque Él está enseñando. Y es que el espíritu inmundo reacciona. Ahora, ¿cuáles fueron las palabras del espíritu inmundo? ¿Qué le dice a Jesús? ¿Qué le dice a Jesús? ¿Qué tienes contra nosotros? Y luego, ¿qué más? Que no es tiempo Ha venido para destruirnos. Has venido para destruirnos. Ahora, aquí primero le dice Jesús Nazareno. Hey, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? Él sabe que es Jesús, él sabe que es de Nazaret, pero ahora está diciendo esto, hermanos, en una forma de decir, ay, sí, predicadorcito, yo sé quién eres. Yo sé quién eres. ¿Eres qué? El Santo de Dios. O sea, le está diciendo, sí, predicadorcito de Nazaret, o sea, sí vienes y te vistes, yo sé quién eres. Yo sé quién eres. Sí, por eso le digo yo que esos demonios sabían quién era él y los demás no querían saber. Ahora, ¿qué hace Jesús, hermanos? ¿Qué hace Jesús? Le reprendió diciendo, cállate, sal de él. Cállate y sal de él. Y salió. Ahora, y hermanos, y el texto dice que, ahora, hermanos, bueno, ok, y dice aquí, hermanos, dice aquí, y clamando, dice, y sacudiéndole con violencia, hermanos, otras traducciones de la Biblia dice, lo traducen como convulsionándose, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Dice el versículo 27, todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí. Hermanos, ¿qué discutían? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Qué nueva doctrina? Esa es la palabra también, enseñanza. ¿Qué enseñanza es esta? Que manda uno de los espíritus inmundos y lo de Es... algo que no había visto. Exactamente, a lo mejor sí,
pero no en esa manera. Hermanos, ahora, ¿por qué le estoy diciendo que lo tenemos? Jesús no es un exorcista, Jesús no es como el típico, ¿verdad?, que muchas veces lo quieren pintar. No, hermanos, Él está predicando, el demonio está reaccionando y el Señor de nuevo no está haciendo un show, no está haciendo un espectáculo, lo calla, lo corre y el Espíritu le obedece. Hermano Oscar. Bueno, Marcos no explica muchas cosas, pero nos deja con inquietud. En este caso, por ejemplo, estamos viendo un mundo espiritual demoníaco que no conocemos. ¿Cómo es que se meten a los hombres? ¿A quiénes se les mete? Entonces, sí, como te digo, es interesantísimo porque esto abre la puerta pues, para uno de sus partes. Sí. Y bueno, Nosotros evangelios sí nos explican. Incluso el joven que yo no lo quería matar. Sí, explique, sí. Creo que no, de nuevo, creo que los evangelios no nos dan todos los detalles. Ahora sí, hermanos, lo que creo que debemos seguir creo que debemos seguir los consejos de los evangelios y los consejos del Nuevo Testamento sobre este tipo de cosas. Hermanos, usted nunca va a ver en los evangelios que el Señor Jesús le dijo a los 12, siéntense, les voy a dar una cátedra de cómo sacar demonios, ¿ok? Ok, Solo en uno, sí le dijo, este género solo sale por oración. y oración. Ok, entonces, hermano, ahora le digo esto, porque hay mucha gente que ha sacado un montón de enseñanzas, hermano, hay libros, existen de eso, y yo le pregunto, ¿y están basados en dónde? Porque el texto no dice, no, que pregúntale su nombre, que dile que cuántos son, y que dile que esto, ¿dónde dice eso? ¿Dónde dice que el Señor Jesús enseñó eso? No dice. Entonces hay que tener mucho, no, es que hay que tener una preparación de 40 días y 40 noches. ¿Dónde dice eso? El hermano cuando llegó a Capernaum y le preguntó al gadareno endemoniado, Bueno, ¿quién eres? Estos somos lectores, y ahí sacan el que hay que preguntar, es como sí, exactamente, pero no, o sea, el Señor nunca está diciendo, esta es la manera como lo vas a hacer. No, entonces hay que tener cuidado, de nuevo, de no hacer descripciones, prescripciones. ¿Ok? Ahora, hermanos, nos quedan 3 minutos y terminamos con esta escena. La escena posterior a la sinagoga. Dice versículo 29, mire qué es la primera frase o las primeras frases. Al salir de la sinagoga. Hermanos, regularmente qué hacen los hermanos cuando después quieren salir o cuando salen del culto? ¿Qué hay que ir a hacer? Pues, ¿qué cree que iba a hacer Jesús y los discípulos? Pues hay que ir, ¿qué? A comer. Y entonces, ¿a dónde están yendo? ¿A dónde están yendo? Están yendo a la casa de Simón y Andrés, ¿ok? Entonces, hermanos, ahora, piensen lo que Marcos nos hace. Acaba de sacar a un demonio. La gente está asombrada, ok, ya salen de la sinagoga, van con Andrés y adivinen qué hay ahí. ¿Qué es la siguiente escena? Es muy sencilla la escena. ¿Qué pasa ahí? Está enferma la suegra de Pedro. Hermanos, miren los versículos. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hacen los discípulos? ¿Qué hace Jesús? Le hablaron de ella. Ahora, le hablaron de ella. ¿Qué le dijeron? Lo más probable, Señor, está enferma. Ahora, hermanos, para que, a lo mejor va a ser charra y hasta burlesco, pero para que una mujer esté tirada con fiebre, tiene que tener un fiebrezón, ¿verdad? Yo sé que los hombres sí, casi como en gripa nos morimos. Eso es a lo que voy, para que la suegra haya estado tirada y fiebre y todo eso, bueno, tiene que ser ok, entonces le hablan de ella. Ahora, hermanos, ¿qué hace Jesús? Quiero que vean lo que bien le hace Jesús. se acercó, la tomó de la mano, la levantó. Inmediatamente le dejó la fiebre y ella le seguía. Ok, él no dijo nada. Ok, no fue como que, ok, te voy a poner la mano en la cabeza, vamos a orar. No, aquí sencillamente la toma de la mano, la levanta y es todo lo que hace.
Eso es lo que pasó. Ahora, hermanos, ahora quiero que note. Entonces, aquí cuando le dijeron que estaba enferma, ¿sabes qué? Por otra parte, no sé. A lo mejor, hermanos, ahora quiero que note esto, porque ¿qué le costaba de nuevo? ¿Por qué Marcos no les está diciendo que Jesús, no, que aquí te reprendo fiebre y que no sé qué? Jesús no tiene que hacer eso. La toma de la mano, sin decir nada. Bueno, a lo mejor le dijo, levántate. Y pues fue suficiente para que ella Sí. No le dijo nada. Ahora, hermanos, y dice que ya le hizo la comida y que comieron, quién sabe qué comieron. Ahora, Marcos, la siguiente anotación cronológica, hermanos, 32, versículo 32. ¿Cuándo qué? una noche, luego que el sol se puso, Le- le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los que venían. Uy, hermanos. Ahora, hermanos, ¿por qué? No, ya era sábado en la noche. Acuérdense, ¿cuándo acababa el Shabbat? Era de viernes, vamos a decir, viernes a las 6, sábado a las 6, cuando termine el Shabbat, entonces sí, la gente, ahora acuérdense que los judíos son muy ortodoxos, hermanos, había reglas, los rabinos habían establecido reglas, en el Shabbat tú no vas a cocinar, tú no vas a hacer esto, es más, ni siquiera vas a, hermanos, los judíos tenían que buscar unas sinagogas que les quedaban a poca distancia, porque caminar más distancias también era prohibido, y todo este tipo de cosas. Entonces, hermanos, imagínense, vieron muchos en la sinagoga al Señor Jesús, ¿verdad?, sacar un espíritu inmundo. Entonces imagine qué quisieron hacer. Oye, que no sé qué, acaba lo que vimos ahorita, hay un hombre que no sé qué. Oye, pero sí, ¿y luego qué? Pues espérate. Pasa de nuevo, termina el Shabbat. Que de nuevo, dice aquí, ¿no? Que cuando ya es noche, Sí, ya estoy, ya empezó el domingo. y vienen, hermanos, y viene toda esta gente. Pastor, con razón no dijo nada a la suegra, nomás le agarró la mano, la levantó y dijo, porque no podía hacerlo realmente. Ella no podía ponerse a cocinar y servir. Era Shabbat todavía. Y entonces, ahora, Dios era el Jesucristo el Señor. y ahora, esa es la siguiente escena, hermana, pero no se me adelante. No se me adelante. Hermanos, y la última anotación cronológica, eso lo vamos a discutir la próxima semana. Versículo 35, ¿cuál es la siguiente anotación cronológica? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy... Ok, hermanos, esto es lo que encontramos en estos versículos de Marcos. Probablemente yendo a la sinagoga temprano, la suegra de Pedro sábado en la tarde, los endemoniados yendo, los enfermos y endemoniados yendo el sábado en la noche, y el Señor Jesús levantándose el domingo muy temprano para orar y seguir su jornada. Ok, ahora vamos a discutir un poquito estas dos escenas la próxima semana. Pero hermanos, Marcos tiene todo un día por lo menos, todo un día de lo que el Señor Jesús está haciendo. Ok, bien hermanos, vamos a orar y terminamos.